Hola, muy buenos días a todos. Pues gracias por acompañarnos. Antes que nada, le agradezco mucho a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, al físico médico Raúl Villalta, a la doctora Cecilia Alfaro, presidenta de la asociación, en general los directivos de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica. Les agradezco mucho porque esta no es la primera invitación, esperemos que no sea la última. Y en esta ocasión me toca compartirles un poquito del tema de niveles de referencia y normalmente serían diagnóstico, ¿no? Yo lo estoy enfocando un poquito más a radiodiagnóstico, ya que en este tema, bueno, en esta ocasión no hablaremos de los niveles de referencia en medicina nuclear, ¿no? Únicamente vamos a hablar de radiodiagnóstico, ¿no? Todo lo que viene siendo la aplicación de los rayos X para la formación de imagen y para diagnóstico. Como ya me habían introducido, mi nombre es Fernando Herreman, soy de México, actualmente funjo en la empresa Infrax MX, que sería Ingeniería en Física de Radiaciones de México. Estamos para servirles si les interesa más adelante alguna plática de protección radiológica, temas en general de cultura o filosofía de protección y más que nada concientización, porque actualmente, si se fijan, este tema de niveles de referencia en diagnóstico, en radiodiagnóstico, no es un tema nuevo, ¿no? Realmente este tema fue liberado ya hace algunos años por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Es muy conocida, como sabrán, tienen varias publicaciones. En este caso estamos hablando de el ICRP 135, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a definir qué son los niveles de referencia, ¿no? Entonces, más que nada son una herramienta de optimización a la hora de utilizar equipos, ¿no? Sobre todo a la hora de emplear radiaciones para fines de diagnóstico, de formar imagen, de utilizarlas para fines médicos, para beneficios de la salud. Pero, como mencionaban hace poco, bueno, como estaba mencionando hace poquito el físico médico Raúl, últimamente ha estado muy en auge los cánceres radioinducidos, precisamente por el uso de los equipos en medicina. Y uno de los más importantes es la tomografía. Lo vamos a ver porque es el equipo que actualmente emite más radiación en radiodiagnóstico, ¿no? Entonces, los niveles de referencia también son guías. De hecho, han estado bajando continuamente con el paso del tiempo, precisamente porque se ha notado que con la evolución de los equipos, ¿no? Con las nuevas tecnologías, podemos aplicar el costo-beneficio, es decir, que podemos bajar un poco más las dosis sin comprometer la calidad de las imágenes. Eso es muy importante, porque los niveles de referencia no son límites, son una guía, o como les comentaba, una herramienta que nos sirven para aplicarla en el establecimiento, en nuestros equipos, para precisamente evitar lo que nos estaba comentando el físico médico, ¿no? Que actualmente se ven los cánceres radioinducidos por el uso de los equipos en radiodiagnóstico, ¿no? O por el uso de equipos que emiten radiación. Aquí la cuestión es que no podemos establecer niveles de referencia para cada país o para cada persona o para cada estado, por así decirlo, para cada continente. Es un tema muy complejo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cómo se van desmantelando estos niveles de referencia y cómo es que se tienen que aplicar, ¿no? Y como les dije, únicamente estos son niveles de referencia, no significa que nosotros estemos seguros de que el paciente está recibiendo dosis que no le puedan provocar un cáncer en el futuro, ¿no? Entonces vamos a ir desmantelando esto. Aparte, la problemática de los niveles de referencia es que constantemente se están actualizando, ¿no? Es difícil tener un seguimiento, más que nada si no hay guías
¿no? Aquí hay una guía, por ejemplo, la ICRP 135, pero es una guía que no contempla estudios a nivel mundial, ¿no? Entonces es muy difícil ir estableciendo estos niveles de referencia porque realmente no hay una regla, no hay un parámetro, simplemente hay recomendaciones que nosotros podemos ir aplicando. Entonces, ¿de dónde vienen los niveles de referencia? Más o menos a partir de los 90 se empezó a introducir ese concepto, ¿no? Aquí tengo una imagen de el primer equipo de rayos X que se utilizó ya para fines, no sé si exactamente sean para fines médicos o fines de investigación, pero prácticamente un año después de que William Conrad Röntgen descubrió los rayos X, que fue, si no mal recuerdo, en 1895, pues en 1896 empezaron los pioneros, ¿no?, a crear este tipo de equipos, pero obviamente el problema de las radiaciones es que no es fácil observar cuáles son los efectos, ¿no? Hace un rato comentó el físico que el problema de este tipo de radiaciones serían los efectos estocásticos, ¿no?, que precisamente son efectos que pueden tardar meses, años, ¿no?, 15, 20 años en presentarse, y es difícil que nosotros lo podamos asociar con alguna exposición, ¿no?, que nosotros hayamos tenido. Entonces, desde 1990 se empezó a introducir este tipo de conceptos por el problema precisamente de utilizar radiaciones sin protección, sin regulación, ¿no? Incluso recuerdo hay una historia del ayudante de Tomás Alva Edison, si no mal recuerdo se apellida Dali, ¿no? Él era sujeto de prueba para el desarrollo de un equipo de fluoroscopía y el pobre Dali pues terminó perdiendo las manos y los brazos porque realmente al principio no se dieron cuenta de los efectos que pudieron ocurrir. Realmente los efectos ocurren después de un tiempo de latencia, ¿no? Y también es reflejo de las dosis que hayan recibido. Entonces, tenemos el ICRP 73, donde se introdució formalmente el concepto de niveles de referencia. En el 2007 se incluyó, ¿no?, la medicina nuclear que les comentaba yo, que en este caso no vamos a tocarlo. Y ya por el 2017, la última publicación, que es la 135, ya actualizó los términos y las unidades, sobre todo, que vamos a utilizar como referencias, ¿no?, de dosis, ¿no? Prácticamente son nuestros indicadores de dosis. Ahora, ¿por qué es importante que estemos actualizando constantemente esos niveles de referencia? Porque los equipos van cambiando la tecnología, como les comentaba hace poquito. Nosotros estamos en la 7ª generación de la tomografía, podemos hablar de energía dual, podemos hablar de diferentes conceptos, ¿no?, que pueden optimizar las dosis y los, ¿cómo se llama?, los diagnósticos, pero también estos niveles de referencia tienen que ir acorde a los equipos que estamos utilizando, ¿no? No podemos utilizar los mismos niveles de referencia para un equipo de rayos X de revelado enúmeno que otro que sería con radiografía digital, es decir, que ya tienen un flat panel, que cuentan con detectores de yoduro de cesio o detectores de estado sólido, ¿no?, diodos de estado sólido. Entonces, conforme van surgiendo nuevas modalidades, tenemos que actualizar estos niveles de referencia, y este es el reto verdadero de utilizar estas herramientas, es que estén actualizadas y que realmente estén generando algún impacto en las dosis que nosotros estamos aplicando a los pacientes, ¿no? Normalmente un nivel de referencia se utiliza, bueno, se aplica o se define o se puede, por así decirlo, encontrar tomando una muestra, ¿no?, de diferentes estudios, ¿no? Puede ser de rayos X, tomografía, mastografía, ¿no? Y nosotros con un muestreo de diferentes estudios podemos establecer lo que vendría siendo el nivel de referencia, en este caso local. Ahorita vamos a hablar de lo que es niveles de referencia locales, nacionales y regionales, ¿no? Entonces, normalmente de este muestreo vamos a hacer una distribución normal y vamos a encontrar el percentil 75. Eso seguramente la mayoría de ustedes ya lo deben de saber. Ahora, el reto también es que no podemos catalogar a todos los pacientes dentro de la misma fila, ¿no? Algunos pueden tener diferentes estaturas, diferentes pesos, diferente morfología. Esto también va a influir en cómo el equipo va a entregar la dosis,
¿no? A la hora de hacer el estudio. Entonces, debería de ser estandarizado el nivel de referencia en diagnóstico para cada caso. En este caso, si tenemos un paciente muy robusto, podríamos aplicar diferentes criterios a un paciente que, por ejemplo, tal vez está en estado ya paliativo y obviamente no va a tener la misma masa corporal, ¿no? Pero lo que sí se recomienda es que el muestreo sea lo más grande posible. El ICRP 135 sugiere que por lo menos utilicemos de 20 a 30 muestreos por cada protocolo, y esto también es un reto, ¿no? Porque en cada equipo los protocolos son registrados de diferente forma, de acuerdo al fabricante pueden utilizar diferentes técnicas, diferentes corrientes, diferentes kilovoltajes, diferentes variables que pueden afectar nuestros niveles de referencia, pero al final lo que les comentaba es que deberíamos de llegar en algún momento a ir desarrollando estos niveles a un nivel local, ¿no? Que posteriormente el estudio se vaya amplificando, podamos llegar a un nivel nacional y al final la meta sería establecer niveles regionales de referencia para cada estudio. Ahora es muy difícil, ¿no? Aquí a la derecha yo les muestro una imagen donde estamos estableciendo algunos niveles de referencia o locales, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de qué significa esto de local, nacional y regional. Pero como podrán ver, todos estos puntitos rojos están fuera de lo que viene siendo mi distribución, o sea, son parte del muestreo, pero no están entrando dentro de lo que viene siendo pues la parte más alta de mi distribución, ¿no? En donde yo quisiera que se encontraran todos los estudios, y tenemos que aplicar también filtros a la hora de establecer los niveles de referencia. Entonces tenemos los valores típicos, que son valores promedios o medianas de dosis obtenidas en estudios representativos, es decir, que en una clínica nosotros podemos utilizar, no sé, ir a nuestro equipo, obtener información, un buen muestreo y establecer valores típicos, ¿no? Que serían de nuestro establecimiento. Ahora, si queremos establecer niveles de referencia locales, lo ideal sería que utilizáramos diferentes equipos o integramos por lo menos 10 clínicas diferentes, 10 hospitales o 10 equipos. Lo ideal sería 10 clínicas, no 10 equipos. Los 10 equipos pueden estar en la misma clínica, y esto también sería como diferente de establecer entre valores típicos y niveles de referencia locales. Ahora, cuando nosotros ampliamos el muestreo, nosotros podemos llegar a los niveles de referencia nacionales, es decir, que se puedan aplicar a toda la nación. Digo, no aplicar no son una ley ni son límites, hace un rato lo comentó el físico, los pacientes no tienen límites y por lo tanto estos niveles de referencia únicamente son recomendaciones, pero se tiene que hacer un gran muestreo para que nosotros podamos establecer niveles de referencia, ya sea locales, nacionales o regionales, ¿no? Realmente es un gran reto porque no nada más se trata de realizar una investigación amplia, ¿no? De donde nosotros hagamos un estudio retrospectivo, ¿no? De los indicadores de dosis que se están utilizando actualmente en los estudios, sino que tenemos que tomar en cuenta que en lo que yo muestreo, no sé, empiezo por la Ciudad de México, pensemos que empiezo por Yucatán, ¿no? Y empiezo a muestrear, a tomar datos de todos los niveles de referencia, ¿no? A través de las clínicas y hospitales, y cuando llego a Tijuana, pues tal vez resulta que los niveles que yo obtuve de Yucatán ya no son significativos, ¿no? Porque tienen un tiempo de recomendación y este es de 2 a 5 años que se tienen que estar constantemente actualizando estos niveles, por lo mismo que les comentaba. Los equipos son nuevos, interfaces nuevas, efectores nuevos, la tecnología va cambiando muy rápidamente, ¿no? Actualmente ya hay algoritmos de reconstrucción por inteligencia artificial que también van a ayudar a reducir las dosis en los estudios, ¿no? Entonces, no se deben utilizar como límites regulatorios, como les comenté, no son límites, realmente solamente sirven como referencia.
y pues obviamente aplican para una población, ¿no? Nosotros no podemos aplicar los mismos niveles de referencia aquí en México que en, no sé, que en Irlanda o que en China, ¿no? Realmente hay muchas condiciones socioeconómicas que pueden afectar estos niveles de referencia, y lo mejor es ir partiendo desde lo más simple hasta lo más complejo. Es decir, nosotros, para hacer un estudio robusto de niveles de referencia, realmente tenemos que empezar a adentrarnos, a muestrear, ¿no? A tomar los datos y ver realmente qué es importante, qué es significativo y qué realmente no nos va a servir ni nos está representando ninguna información. Aquí tengo un ejemplo de algunos niveles de referencia. Tenemos el índice de dosis en tomografía computarizada, normalmente conocido como el CTDI-VOL, y tenemos el DLP. El CTDI-VOL nos dice cuál es la cantidad de dosis que está emitiendo un equipo, ¿no? En este caso sería por corte o por el volumen de un corte, y el DLP ya está contemplando la longitud o lo largo de todo lo que se irradió en el estudio, ¿no? Pues estos niveles de referencia realmente sí son significativos, pero si aprendemos a manejarlos y aprendemos a integrarlos, ¿no? Porque no solamente se trata de saber niveles de referencia ya, ¿no? Se trata de saber para qué sirven y cómo optimizar el uso de estos niveles, ¿no? Entonces, normalmente, como les comentaba, tenemos el CTDI-VOL, tenemos el DLP, tenemos la kerma en aire, incidente en aire, ¿no? Tenemos la kerma de entrada a superficie, ¿no? Tenemos la kerma en un determinado punto. Aquí hay algunas de las abreviaciones que podemos encontrar en la literatura. Recuerden que hay muchos órganos de referencia como el AMP, está ¿cómo se llama? La comisión, el ICRP, tenemos la OIEA. Hay varios órganos nacionales que tienen muy buenas recomendaciones y que vale la pena ir aplicando, ¿no? Entonces, todas estas unidades son las que se utilizan para los niveles de referencia en radiodiagnóstico. Aquí también tenemos la dosis glandular, la dosis glandular promedio en mama, y también tenemos el kerma, el producto kerma por área, ¿no? Todos estos niveles de referencia no son muy fáciles de utilizar, ya que nosotros no podemos confiar todo el tiempo que el equipo nos esté emitiendo estos niveles correctamente. Digo, al final estos niveles solamente es una estimación de lo que el equipo esté emitiendo para el estudio, no está relacionado con la dosis que está recibiendo el paciente. Digo, también nos puede servir para estimar la dosis que está recibiendo el paciente, pero es difícil implementar este tipo de niveles de referencia, aplicarlos y realmente ver los resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí el producto kerma área, ¿no? Algunos equipos nos lo pueden dar, hay equipos de fluoroscopía y ArcoSense que nos lo da, pero ¿cómo nosotros lo vamos a aplicar? ¿Cómo nosotros sabemos que lo que está emitiendo el equipo es algo fiel, algo real, algo representativo, o realmente solamente es un número más en la pantalla y cuando de repente empieza la alerta, ¿no? Por ejemplo, del ArcoSense, pues lo reiniciamos, ¿no? No importa, no sabemos qué está pasando, el equipo simplemente pues dice que ya nos pasamos de cocinar, ¿no? De galleta, pero esto no es significativo si no sabemos aplicarlo. Ahora, es difícil implementar este tipo de niveles de referencia si nosotros no contamos con detectores, con medidores o con la tecnología necesaria para realizar este tipo de implementación de referencia de dosis, ¿no? Puede que el equipo nos esté dando cierta cantidad, puede que el equipo nos esté emitiendo alguna información, pero ¿cómo nosotros podemos confiar en ella? Realmente se tienen que hacer lo que se conoce como controles de calidad, ¿no? O por lo menos las pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación debería de ser la referencia con la que nosotros podemos estar seguros de que el equipo, ¿no? Los datos que está emitiendo el equipo y la manera en la que funciona el equipo es de acuerdo a lo que estableció el fabricante, y se le realizaron unas pruebas a la hora de ingresar al establecimiento, al hospital, a la clínica, que nos asegura que funciona como lo estableció el fabricante.
Hay muchos niveles de referencia y hay varias unidades, ¿no? Tenemos unidades como dosis, obviamente se utilizan los grays, ¿no? Aquí, por ejemplo, si multiplicamos los grays por, en este caso, centímetro cuadrado, pueden ser metros cuadrados, pueden ser pulgadas cuadradas, no importa, aquí son unidades de distancia al cuadrado, estamos hablando de un área. Y aquí precisamente es donde hablamos de la kerma, ¿no? De la kerma por área, ¿no? Lo que significa la entrada a la superficie, ¿no? De acuerdo a la colimación, ¿no? Y la energía cinética de los electrones cuando están interactuando con nuestros materiales, ¿no? Entonces, en la literatura vamos a encontrar muchos niveles de referencia, muchos niveles de referencia, recomendaciones, artículos, pero ¿de qué nos sirve tantos números, tantas definiciones, tantas nomenclaturas, ¿no? Como les... Aquí también tengo otro ejemplo, ¿no? Donde podemos utilizar reportes de la APM, de la ACR, de la OIE, pero realmente, ¿qué nos dice esto, no? ¿Qué nos dice esto? ¿Para qué nos está apoyando esto para optimizar las dosis al paciente, ¿no? En mamografía también, ¿no? Algo que les comentaba que es muy importante, contar con los detectores adecuados, contar con la infraestructura adecuada, es muy importante, porque como les digo, nosotros podemos ver que el equipo está emitiendo este tipo de unidades, ok. ¿Qué significa? De entrada, antes de aplicarlas, tenemos que ver que estas unidades realmente son fieles, ¿no? Nosotros como físicos médicos, como tecnólogos, como radiólogos, debemos de tener bien consciente eso, de que esta información no se va a ver reflejada como de gran impacto, o sea, no va a tener ningún impacto si nosotros no estamos seguros de que lo que está emitiendo el equipo, lo que está midiendo el equipo es real y es certero, ¿no? Entonces, es muy importante hacer pruebas. Aquí hay un ejemplo de una prueba de la dosis glandular promedio a mama, ¿no? Aquí podemos ver un detector de tipo pancake o plano paralelo, también le llamamos nosotros, y este Phantom es utilizado para precisamente simular una mama en el equipo y las condiciones se asemejan lo más real posible a lo de un estudio de mama, ¿no? Realmente acuérdense que puede haber dispersión, bueno, va a haber dispersión, también existe la retrodispersión, existen interacciones que va a haber con el tejido, en este caso pues, estamos utilizando un Phantom de PMMA, ¿no? Incluso este Phantom nos sirve para medir la calidad de imagen, pero la finalidad es que pueda asemejar una mama, ¿no? También hay niveles de referencia dentales, ¿no? De hecho, las unidades que les presenté son comúnmente las que se utilizan en todos los equipos, o sea, prácticamente en radiografía planar, ¿no? Que viene siendo los rayos X convencionales, la fluoroscopía, la mamografía, ¿no? La dental, pues nos va a dar diferentes niveles o bueno, diferentes unidades para medir la radiación y establecer las dosis, pero al final no cambian mucho, bueno, son dosis de entrada al paciente, kerma en AIDA con retrodispersión, kerma sin dispersión y así, ¿no? Realmente, como les comentaba, estas unidades no son muy significativas y nosotros no las podemos utilizar. Las más comunes sí son el CTDI-BOL y el DLP, ¿no? Precisamente porque la tomografía es uno de los equipos que más entrega dosis al paciente y actualmente se están viendo los efectos, ¿no? del abuso de este tipo de equipos, ¿no? Por parte de los profesionales, porque no tenemos un registro, no sabemos cuánta dosis recibe cada paciente. Si tenemos suerte, puede que tenga ahí una cartilla, una bitácora donde digan, bueno, se le hicieron 3 tomografías, 4, pero no sabemos realmente cuáles son las cantidades de radiación a las que sometemos a nuestros pacientes, y como el criterio es que los pacientes no tienen límite, al final siempre debería de representar un beneficio, ¿no? La dosis que está recibiendo el paciente en comparación del daño que podría recibir, ¿no? Para medir el CTDI-BOL y el DLP es necesario utilizar este tipo de Phantoms, ¿no?
o maniquís. Este maniquí es muy especial y conocido. Precisamente ya tiene varios años de que se utiliza. Hay varias medidas, que asemejan el cráneo de un pediátrico, de un paciente pediátrico, hay medidas que asemejan el abdomen de un paciente pediátrico, la cabeza de un paciente adulto, el abdomen, y son hechos precisamente de un material muy parecido al agua. Es el PMMA que les comentaba, polimetil metacrilato, y tiene varias cavidades para introducir una cámara de ionización de tipo pluma, ¿no? Una cámara de ionización tipo Farmer, y nosotros poder hacer una estimación de las dosis que se podrían recibir por motivo de los estudios en tomografía. También hay tablas para la referencia de estudios en cráneo, tórax. Hay varias literatura que nos puede hablar de niveles de referencia, pero como les comentaba, ¿cómo vamos a aplicar estos niveles de referencia? Aquí también hay algo muy importante, los niveles de referencia para los pacientes pediátricos, ¿no? De igual manera, yo les podría mostrar una tabla, tú podrías ir al equipo y pensar que el equipo está bien, pero eso no resume a que el paciente ya va a tener una calidad de servicio segura, ¿no? Hay otros factores que son muy importantes, aparte de establecer los niveles de referencia, ¿no? Porque como les comentaba, para eso son este tipo de pruebas con los Phantoms, para corroborar que los niveles de referencia que está estableciendo el equipo sean acorde a lo que nosotros estamos midiendo, ¿no? Si no hay una congruencia entre la medición y lo que establece el equipo, le tenemos que hablar al fabricante para que ajuste esto. Ahora, en la actualidad existen varios estudios realizados o relacionados con los niveles de referencia, pero podría existir una falta de literatura en el sentido de que, cuando nosotros podemos ver algún estudio que es del 2000, 2007, pues ese estudio ya no está actualizado. Entonces debería de haber una plataforma, un grupo o un censo en donde nosotros podamos adquirir información de cómo están evolucionando estos niveles y también nosotros ir compartiendo, si nosotros somos parte de este movimiento de establecer niveles de referencia y sobre todo beneficiar a los pacientes, ¿no? Que no vuelva a suceder lo que está sucediendo ahorita, que están apareciendo muchos cánceres radioinducidos por estudios, y es que el problema es que van a pasar muchos años antes de que nosotros podamos ver estos efectos, ¿no? Los efectos estocásticos por la radiación tardan un periodo y entonces es difícil establecer estos efectos en un periodo muy corto, ¿no? No podemos establecer límites en 3 años, en 5 años para nuevos límites para los órganos, para estudios. Es muy difícil esto, ¿no? Entonces, el constante aumento de los equipos, los estudios, los protocolos, como les comentaba, la tecnología que constantemente se está actualizando, representan un gran reto en el establecimiento de los niveles de referencia, porque si nosotros no tenemos un muestreo actualizado, pues estos niveles no son significativos, ¿no? Falta de comunicación entre institutos también es muy importante. Debería de haber más colaboración entre los institutos para establecer este tipo de niveles. Digo, si queremos establecer niveles de referencia regionales, nacionales o locales, pues tenemos que tener una buena relación, un buen contacto con todas las personas, sobre todo que estén interesadas en establecer estos niveles. Y también hay una necesidad de llevar un registro y una documentación que sea consistente, ¿no? Necesitamos más guías de referencia, necesitamos más que se incorpore más gente, que se comprometa más gente con llevar a cabo este registro, documentación y sobre todo estarlo compartiendo, porque acuérdense que un libro que no es leído, un libro puede ser muy bueno, puede estar escrito muy bien, puede ser el mejor libro del mundo, pero un libro que nadie lee es un libro que prácticamente no existe, ¿no? Entonces, los niveles de referencia son una estimación, como resumen para que quede claro, no son dosis reales. Acuérdense que los niveles de referencia solo estiman
la dosis que está emitiendo el equipo, y con eso tal vez nosotros podríamos estimar la dosis que recibió el paciente, pero esto es una brecha muy larga. Hay una serie de pasos que tenemos que seguir para que realmente nosotros podamos hablar de estimar la dosis al paciente, ¿no? Varían de acuerdo con múltiples factores, ¿no? Puede ser un equipo de diferente marca, puede tener diferente configuración de detectores, puede tener diferentes protocolos, ¿no? Realmente les comentaba que es difícil establecer niveles de referencia porque cuando te estás adentrando en este tema y quieres empezar a hacer un muestreo, un censo, te empiezas a topar con los problemas, ¿no? Ahorita les voy a hablar un poquito. Los niveles de referencia pueden representar mejores prácticas y por ende un beneficio a los pacientes, ¿no? Acuérdense que yo siempre en los cursos les comento, ¿no? Les digo, es muy importante saber de protección radiológica para nosotros estar seguros, ¿no? Para saber que el público también está seguro, pero no dejemos a un lado a los pacientes. Es muy importante ser empáticos, ¿no? con el paciente, ya que probablemente todos estemos alguna vez en una camilla de hospital, entonces tenemos que ser empáticos y ponernos en los pies de los pacientes, ¿no? No podemos estar utilizando este tipo de equipos únicamente porque tenemos acceso a ellos y porque le puedo tomar las fotografías que quiera, ¿no? Es decir, le voy a tomar una fotografía, un barrido en la mañana, le tomo un barrido en la tarde y le tomo un barrido en la noche, porque con eso yo voy a llevar un buen seguimiento. No es así nada más, ¿no? Tenemos que saber las consecuencias, ¿no? Y obviamente pues los niveles de referencia podrían representar el principio de un control dosimétrico, que realmente hace mucha falta aquí en Latinoamérica o en México. Yo puedo hablar por mi país, pero realmente no se tiene un control dosimétrico en donde nosotros podamos decir, oye, el paciente ya le hicimos tantos estudios, ¿valdrá la pena hacerle un nuevo estudio o con el estudio de ayer ya tenemos? No, tenemos que tener un registro y un control dosimétrico de las dosis que se le están impartiendo a los pacientes. Entonces, si vamos a hablar de dosis, es muy importante definir lo que es la dosis absorbida. La dosis absorbida se define como la energía depositada en una masa de tejido. La energía se mide en joules, la masa se mide en kilogramos. Entonces realmente la dosis, cuando hablamos de dosis de radiación, cuando estamos hablando de todas estas unidades que contemplan los niveles de referencia, ¿no? Miligray, ¿no? Miligray por centímetro, miligray por centímetro cuadrado, ¿no? Todas estas unidades que incluyen, bueno, que hacen referencia a la dosis, ¿no? Entonces, para que nosotros hablamos el mismo idioma, tenemos que entender qué son los miligrays. Y los miligrays precisamente es la unidad de medida de la dosis absorbida que es aceptada por el Sistema Internacional de Unidades, en donde originalmente estaríamos diciendo que estamos midiendo la cantidad de energía en joules dividida en cierta masa, pero vamos a utilizar la nomenclatura del Gray. Antes se utilizaban los rad, ¿no? Es muy fácil pasar de Grays a rad. Simplemente un Gray equivale a 100 rad y un rad equivale a una centésima de Gray, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Ahora, cuando nosotros ya estamos hablando, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve saber de todos estos niveles de referencia, de las dosis que están recibiendo los pacientes, ¿no? Al final, si yo hablo de la dosis, estoy hablando de la energía que está siendo depositada en los tejidos de los pacientes, pero al final a mí lo que más me importa es el daño biológico que se puede producir. En este caso nosotros utilizamos un factor que es el de calidad, bueno, o el factor de ponderación también lo podrían encontrar. Y para rayos X y para rayos gamma, que sería el caso del radiodiagnóstico, tenemos que, si multiplicamos la dosis, ¿no?, que estamos recibiendo, o las dosis que estamos aplicando, por este factor de calidad, que es 1, obtendríamos lo que viene siendo nuestra dosis equivalente, que al final se mide en Sievert, ¿no? Aquí tengo una tablita en donde, digo, estoy seguro que la mayoría conocen las unidades de Sievert. Aquí esta tablita nos está dando un ejemplo de cuáles son las dosis que podríamos recibir nosotros de acuerdo a los estudios que estamos aplicando o a los que podemos ser sometidos. Y si lo comparamos con una placa de tórax,
y también la radiación natural, ¿no? O sea, realmente recuerden que nosotros en nuestra vida cotidiana estamos sometidos o estamos realmente siempre expuestos a cierta cantidad de radiación que se conoce como radiación natural. Puede venir del cosmos, bueno, del espacio, como se le llama, radiación cósmica. También viene de la Tierra por el radón. Hay diferentes fuentes de radiación a las que nosotros estamos sometidos y realmente no representan un daño. Pero aquí tenemos una comparación. Por ejemplo, una radiografía de tórax equivale a 0.02, en este caso sería milisievert, que es la unidad que ya habla del daño biológico. Recuerden que si queremos hablar de daño biológico, de límites de dosis o efectos como los estocásticos y los deterministas, tenemos que utilizar estas unidades. Estas son las unidades que se utilizan para establecer los límites y asegurar o por lo menos tener una pequeña garantía de que nosotros no vamos a sufrir daño por las cantidades de radiación que recibimos, ¿no? Siempre y cuando no rebasemos estos límites. Entonces tenemos una placa de tórax que equivale a aproximadamente 3 días de radiación natural, ¿no? Una radiografía de abdomen, 0.7 milisievert, 35 placas de tórax. Es como si te tomaran 35 placas de tórax en un solo estudio y equivale a 4 meses de radiación. Y así podemos ver varios estudios de radiografía convencional. También hay algunos que consideran la fluoroscopía, pero yo considero que los más impactantes son los de tomografía. Vean como una tomografía de tórax o una de abdomen o pelvis o una de tórax y abdomen puede equivaler aproximadamente a 4 o 5 años de radiación natural, o que te estén tomando 500 placas de tórax o 400 en un solo estudio. Es realmente lo preocupante, y de lo que estaba comentando hace un rato el físico Raúl, ¿no? Que actualmente estamos viendo los resultados del uso desmedido de este tipo de equipos, sobre todo la tomografía, que es a lo que hacemos referencia. Entonces, al final, si nosotros utilizamos estos niveles de referencia y realmente nos encargamos de hacer las mediciones, de llevar lo que es un programa de garantía de calidad, de hacer las pruebas semanales, las pruebas mensuales, las pruebas trimestrales, semestrales, las pruebas anuales a nuestros equipos, y sobre todo verificamos que los niveles de referencia que están emitiendo nuestros equipos son congruentes a las mediciones que nosotros podemos realizar, ya sea con detectores, con maniquís, ¿no? O con la tecnología que tengamos a la mano. Podríamos utilizar este tipo de indicadores para hacer una estimación de las dosis que haya recibido un paciente de acuerdo al estudio, ¿no? Aquí hay una tabla de la APM, del reporte 96, donde vienen diferentes factores que nosotros podemos utilizar, ¿no? En conjunto con los niveles de referencia en radiodiagnóstico para hacer una estimación. Recuerden que nunca vamos a saber realmente cuál es la dosis que recibe cada paciente, y sobre todo no podemos decir cuál fue la dosis que recibió en cada órgano o en cada parte del cuerpo que él expuso a la radiación. Entonces esta tabla es buena. Yo he visto varios artículos donde utilizan este factor K, ¿no? Para estimar una dosis al paciente, y dependiendo del estudio o el protocolo nosotros podemos aplicar este factor. Ahora, es importante también entender lo que es la dosis efectiva, ¿no? Porque este factor lo que me representa es una dosis efectiva, y la dosis efectiva es la suma ponderada de todas las dosis equivalentes en los tejidos que absorbieron la dosis de radiación, ¿no? Entonces, dependiendo si tuve una tomografía de tórax, una de cráneo, una de abdomen, pues tenemos que considerar todos estos tejidos, ¿no? Y con este factor de ponderación de los tejidos podríamos también hacer una estimación de lo que recibe cada tejido. Es decir, que todo va conjunto, ¿no? Tenemos niveles de referencia, sabemos que los niveles de referencia son fiables porque hicimos mediciones, tenemos nuestros niveles de referencia. Ahora, no nada más es utilizar los niveles de referencia, digo, hay factores que resultan un problema como el tamaño y el peso del paciente, ¿no? La colocación, el tipo de protocolo, la configuración de los detectores. No nada más
es multiplicar números por multiplicar números, pero si yo tengo mi nivel de referencia y yo ya hice mediciones y puedo comprobar que el nivel de referencia está dentro del margen de error, es decir, que no es exactamente lo que emite el equipo, pero es fiable, ¿no? Se acerca a las recomendaciones que nos emiten, por ejemplo, en este caso el ACR nos da un 20%, entonces con esto yo puedo establecer con mi factor K, podríamos utilizar el factor K para establecer la dosis efectiva que hayamos recibido, ya sea si haya sido un estudio de cráneo, de abdomen, de tórax, ¿no? Y con eso podríamos estimar cuál es la dosis que recibimos, la dosis efectiva. Acuérdense que la dosis efectiva es la suma ponderada de todas las dosis equivalentes de los tejidos que absorbieron esa dosis, es decir, en todo el barrido. Ahora, con esa dosis efectiva podríamos utilizar nuestros factores de ponderación de tejidos para estimar una dosis, o bueno, para estimar las dosis que podrían recibir nuestros pacientes. Ahora, como les digo, esto puede verse así como una receta de 3 pasos, pero no es así de sencillo. Realmente hay muchos factores que van a afectar estas mediciones. Entonces, como conclusión, ya habían comentado el físico médico que realmente la justificación es que siempre tiene que haber un beneficio clínico respecto al riesgo que puede recibir una persona al ser sometido a las radiaciones, ¿no? Y la optimización es que las dosis tienen que ser tan bajas como razonablemente, pueda ser posible, que es lo que significa LARA, as low as reasonably achievable, pero pues acuérdense que hay muchas condiciones que pueden afectar esto y que nunca debemos de dejar a un lado la calidad del estudio por disminuir la dosis. Aquí como ejemplo les traigo un estudio de Leuclid, es un estudio europeo en donde se utilizaron como muestreo 4.299 pacientes, en este caso son adultos. También es un gran reto establecer niveles de referencia para pacientes pediátricos y como les comentaba, no nada más es establecer estos niveles de referencia, sino cómo los vamos a aplicar para beneficio de los niños. Ahorita respondemos las preguntas, ya no tardo mucho. Entonces este estudio contempló 14 países europeos, un buen muestreo de países y 19 hospitales, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de cómo podemos ir presentando este tipo de estudios. Al final esto no es tan significativo. Bueno, si no estás muy empapado con lo que son los niveles de referencia, esta información podría ser un poco compleja de entender, ¿no? Pero para eso hay tablas, ¿no? En donde algunos artículos, algunos estudios ya han conjuntado esta información de cuáles son los niveles de referencia en sus países y lo comparan con otro tipo de países, con otros países, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Turquía, Estados Unidos, Unión Europea, Alemania, Japón. Tenemos un buen muestreo y, como les dije, podemos ver cómo varían, ¿no?, los niveles de referencia de un país a otro, de una nación a otra, porque podría ser que, no sé, tal vez en Japón utilizan puros Toshiba, ¿no? Puro equipo, puro Aquilion Toshiba. No sabemos realmente de qué dependen estos factores. O sea, la literatura todavía no nos deja ver hasta dónde podemos homogenizar, ¿no?, estos niveles. Simplemente nos sirven como comparación. Este ejemplo es de un estudio que estamos realizando en México, ¿no? El muestreo aparentemente no es igual al de Leuclid, pero pues sí tenemos una buena cantidad, un total de 321 hasta ahorita el muestreo, ¿no? Ya filtrado. Acuérdense que hay que filtrar este tipo de información, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de los datos para que realmente los datos que nosotros estamos trabajando sean significativos, que puedan tener algún impacto, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tengo los datos, todavía no los estamos filtrando, tenemos, únicamente lo aplicamos para 3 estudios: cráneo, tórax y abdomen, ¿no? Esa es una de las problemáticas de las que se toparían si quieren establecer niveles de referencia, que hay que utilizar
o hay que homogenizar o estandarizar los protocolos. En este caso yo lo hice con cráneo, tórax y abdomen, aunque realmente en el equipo puede aparecer en un hospital como cráneo simple y en otro puede aparecer como un protocolo, un HEAD, ¿no? Tal vez no lo personalizaron ahí, no hicieron protocolos, entonces es muy difícil homogenizar todos esos estudios, ¿no? Los más comunes podrían ser, para empezar, el cráneo, tórax y abdomen. Yo les recomiendo que si van a hacer este tipo de estudio, empiecen con esto y después se van a topar con este tipo de problemas, ¿no? Que algunos datos van a estar muy fuera de la distribución y entonces, ¿qué datos son significativos y qué datos no? Hay diferentes técnicas estadísticas que podemos aplicar. Yo, por ejemplo, utilicé la técnica de intercuartiles y después de haber utilizado esta técnica ya tengo mis niveles de referencia o mi distribución de mis niveles de referencia ya más bonitos, ya no vemos valores que están fuera del sesgo y lo aplicamos tanto para el DLP como para el CTDI-BOL, ¿no? Entonces, al final establecimos, bueno, esta tabla podemos hacer una comparación del valor promedio, los diferentes percentiles y sobre todo para ver cómo cambia este tipo de estudio. Por ejemplo, aquí tenemos referencia y total. La referencia es ya el muestreo filtrado y el total viene siendo el total de muestreo, ¿no? sin haber quitado ningún valor, ¿no? Y podemos ver que son muy parecidos, ¿no? Entonces, conforme va aumentando el muestreo, puede llegar a que, podemos llegar a observar que tal vez no sea tan significativo el filtrado, ¿no? Esto ya le tocará a cada quien, ¿no? Bueno, a la persona que le toque toparse con este reto. También vamos a ver diferentes niveles de referencia. Aquí tengo 3 hospitales diferentes y vean cómo algunos, por ejemplo los del tórax, sí más o menos se mantienen en las mismas dosis, pero si vemos el cráneo, en el hospital 1 y en el hospital 3, sí están muy parecidos, pero en el hospital 2 está muy baja la referencia. Entonces ahí sería interesante, es lo que les digo, aquí la información es, no nada más establecer los niveles de referencia, sino qué puedo utilizar de esta información para hacer significativo el estudio y optimizar las dosis, ¿no? Aquí habrá que ver por qué se están utilizando dosis bajas. Digo, está bien, siempre y cuando la calidad del estudio no se ponga en compromiso, no tengan ningún problema. Y aquí por último tengo una tablita, ¿no? En donde ya tenemos nuestros niveles de referencia. No son muy impactantes realmente, como les comento, es difícil establecer niveles de referencia porque muchas veces el hospital tiene un comité de ética que no te va a permitir adquirir información del equipo. A veces no hay disponibilidad del equipo, cambios de administración, que el equipo no esté en funcionamiento, que le hayan cambiado algún tubo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo establecí niveles de referencia la semana pasada y esta semana cambiaron el tubo, cambiaron el generador o cambiaron alguna pieza clave del equipo? Pues ya no sería tan relevante. Entonces son uno de los retos a los que se pueden enfrentar al establecer niveles de referencia. Bueno, también es muy importante no nada más saber que los niveles de referencia como indicadores de dosis van a ayudar al paciente. Tampoco tiene sentido, por ejemplo, que yo tenga niveles de referencia muy buenos, pero esté tomando estudios muy consecutivamente o que esté repitiendo estudios de manera innecesaria. Hay un diplomado de manera gratuita, bueno, está gratuito en la página de la OIA, que precisamente habla de la gestión de dosis de radiación en tomografía y habla de los criterios, ¿no? Aquí estamos repasando otra vez los niveles de referencia, pero habla sobre todo de los criterios a los que nosotros nos enfrentamos a hacer estudios de tomografía y sobre todo de la protección al paciente, ¿no? Por eso se habla de la gestión. Cuenta con 11 módulos. Dice, bueno, ahí cuando entras al diplomado dice que aproximadamente está diseñado para 5 horas, probablemente tome más de 5 horas, a mí me tomó más de 5 horas, pero si no les interesa verlo todo, yo les recomiendo ver el módulo 1, adecuación de la tomografía computarizada.
Aquí nos habla de evitar la duplicación de los exámenes, como les comentaba. Hay que mantener un registro, ¿no? Es muy importante, porque si no, ¿cómo vamos a relacionar los cánceres dentro de 10 años, dentro de 20 años, que son con motivo del mal uso de los equipos? Si no tenemos una documentación, no tenemos bitácoras, no tenemos software de optimización, no vamos a poder alcanzar esto, ¿no? Hay varias guías, aquí podrán ver algunas en el curso. Estas guías hablan de, por ejemplo, qué tan crítico o qué tan recomendable es realizar un estudio, en este caso de tomografía, de acuerdo a la situación clínica, ¿no? Por ejemplo, utilizan un código de semáforos en donde no es buena idea. El rojo es obviamente que tiene baja utilidad. ¿Por qué no es buena idea? Porque esa tomografía no te va a brindar información relevante y solamente le va a representar una dosis innecesaria al paciente, ¿no? Entonces hay muchas guías, les recomiendo que se metan ahí a este curso, en donde, por ejemplo, aquí dice que el paciente tiene demencia, entonces tendrá sentido hacerle una tomografía de cráneo, y aquí el software recomienda mejor una resonancia magnética, incluso un PET, y está diciendo que una placa, ¿no? Un estudio de radiografía o de tomografía, pues tal vez no es tan recomendado, va a ser de baja utilidad. Aquí le seleccionamos, o puedes seleccionarle, en este caso, una tos persistente, y aquí ya te indica que una placa de tórax puede ser una buena opción, o incluso una tomografía, dependiendo obviamente el médico, ¿no? que tiene eso. Y por último, y ya rápidamente les quiero compartir, si alguien está interesado en realizar su posgrado, yo soy actualmente estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuentan con la maestría en física médica. Hay un laboratorio de radiaciones ionizantes aplicadas en medicina. También hay un laboratorio de radiaciones no ionizantes aplicadas a medicina y biomateriales. Se cuenta con un plan de estudio de 4 semestres, ¿no? En donde se tiene que cumplir con ciertas estancias hospitalarias. Y aquí hay, les comparto, si gustan la información, o que se las compartan ahí nuestros compañeros de la sociedad, de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, porque creo que ya no sé por qué ya no apareció la última diapositiva, pero si tienen alguna pregunta, ahorita vi una pregunta en el chat, la podemos responder. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo responder. Si no me sé tampoco me sé las respuestas de todo, pero con mucho gusto, cualquier duda que los pueda apoyar, estoy para servirles. Les agradezco mucho su tiempo, y que también, sobre todo, como les comentaba, no es un tema nuevo, es un tema ya realmente conocido, ya es un terreno pisado, pero qué significan los niveles de referencia en radiodiagnóstico o en diagnóstico es el fin al que nosotros tenemos que llegar, que realmente tengan un impacto a las dosis que está recibiendo el paciente. No solamente se trata de establecer niveles para los equipos o para los países o para los estudios, realmente se trata de llevarlo a la vida real, llevarlo al campo. Nosotros somos trabajadores de la salud, y nuestro compromiso realmente es beneficiar a las personas que son usuarias de este tipo de equipos y que confían, ¿no? en el médico, en el físico médico, en el tecnólogo, en ese conjunto de personas que también es muy importante que tengamos mucho contacto entre nosotros, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Nos comenta aquí el físico médico qué es el CAE, el control automático de exposición, y cómo funciona. Bueno, normalmente el control automático de exposición sirve para ir regulando la cantidad de radiación que está emitiendo un equipo conforme se realiza un estudio. Yo siempre me gusta comparar cuando un equipo de rayos X, cuando un tubo de rayos X dispara rayos X, no solamente dispara rayos X y ya, ¿no? Dispara toda una gama, todo un arco iris, ¿no? Toda una cantidad de fotones, ¿no? O de ondas electromagnéticas que vienen en paquete. Entonces, yo les digo que es como si tuviéramos
arqueros, ¿no? Hagan de cuenta que tenemos 100 personas disparando flechas, tenemos 1000 personas, tenemos 1.000.000. Entonces, una cosa es cuántas flechas están disparando, cuántos fotones contiene este haz de rayos X, y otra cosa es la energía que contiene la penetración. Entonces, la cantidad de fotones me representa la cantidad de radiación, y en este caso la energía o la penetración de mis flechas me dice cómo van a interactuar. Si tengo flechas que no tienen suficiente fuerza, van a llegar con el cuerpo, no van a atravesarlo, no van a formar imagen y solamente le van a formar una dosis innecesaria al paciente, ¿no? Pero precisamente por eso tenemos que regular este tipo de exposición, ¿no? El control automático de exposición te dice que si tienes que atravesar una parte más gruesa del cuerpo, por ejemplo, donde está la cadera, ¿no? Que tenemos más cantidad de hueso, es más radiopaco, entonces necesita más energía para poder penetrar el hueso, atravesarlo y formar imagen. Y no es el caso con los pulmones. Con los pulmones no tendría sentido que utilicemos la misma energía. Entonces, el control automático de exposición va modulando de acuerdo al grosor del paciente y al material que se encuentra incorporado, es decir, que está sujeto a estudio, para ir regulando la cantidad de radiación y la energía con la que está atravesándola. Porque recuerden, si yo le meto demasiada energía a mis rayos X, atraviesan todo el material y van a quemar la placa, se va a poner todo negro. Pero si utilizo rayos X muy blandos, se van a atorar todos en el material y no va a estar expuesta, en el detector no vamos a ver nada. Entonces, el control automático de exposición ayuda a regular precisamente la cantidad de radiación que se va a utilizar en cada estudio, y esto beneficia al paciente porque si no es necesario utilizar una cantidad alta de radiación, ¿no? Esto considerando la relación señal-ruido, contraste-ruido, no tiene sentido utilizar cantidades altas de radiación. Bueno, no sé si respondí la pregunta. Fernando, tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Debería existir un sistema centralizado que vaya a escribir estos estudios de radiodiagnóstico para dosis acumuladas a lo largo de la vida? A ver, te escuché un poquito cortado, pero mira, aquí yo he escuchado en varios lugares la implementación de una cartilla dosimétrica para el paciente. Ahora, si bien la cartilla no nos puede funcionar a priori para saber las dosis o estimar las dosis que está recibiendo el paciente por cada estudio, nos puede servir por lo menos para documentar cada estudio que está recibiendo el paciente. Y yo creo que es algo muy importante y que realmente en todos los establecimientos deberíamos de contar con este tipo de información. Y así como cuando nosotros vamos, por ejemplo, aquí en México vamos al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, vas con tu cartilla, viene si estás vacunado, vienen los estudios que te han hecho, viene ahí una cronología, ¿no? de todo lo que se te ha aplicado ahí en este instituto. No sé si respondí la pregunta. Sí, claro que sí. ¿Alguna pregunta más? Excelente la charla. Una apreciación sería, o más bien una pregunta, ¿no? Si yo quiero establecer niveles de referencia en mi centro, una opción que tendría de hacerlo de manera retrospectiva es revisar los archivos DICOM que quedan guardados en la base de datos, y ahí me salen qué técnicas utilicé, qué zona anatómica traté, y así pudiera establecer qué niveles de KB y MA estoy usando, ¿no? Aquí realmente... Perdón. No, sí, suponiendo que tenga esa base de datos íntegra y que los estudios estén guardados, pues. Aquí realmente yo considero que todo el concepto de garantía de calidad abarca desde los lineamientos, ¿no? Desde una revisión que no sea cuantitativa, una revisión de entrada cualitativa, ¿no? Si se cuenta con licencias, mantenimientos, permisos, levantamiento de niveles, capacitación, todo eso nos va llevando a este tipo de
implementaciones. Ahora, tenemos que hacer un control de calidad también, tenemos que hacer el control de calidad para ver que lo que esté emitiendo el equipo es real, ¿no? Tenemos el control de calidad que puede ser utilizando maniquís, ¿no? Para ver precisión, homogeneidad, resolución, posicionamiento, todo esto, ¿no? Pero también es importante utilizar el otro maniquí que no en todos los países se utiliza para control de calidad, que es el de CTDI-BOL. Entonces, toda esta cultura de protección radiológica, de garantía de calidad, es la que nos podría llevar a un futuro a realmente estimar dosis a los pacientes o por lo menos llevar una cartilla dosimétrica. Yo, por ejemplo, es la primera vez que doy este tipo de temas, y se me hace muy interesante porque, como les comenté, si no te adentras a empezar a establecer niveles de referencia, no vas a entender la problemática. Ahorita acaba de comentarnos el físico médico, bueno, aquí Raúl nos acaba de comentar que los archivos DICOM, ¿no? Una de las problemáticas en las que te puedes topar es que el equipo tenga bloqueado descargar las imágenes crudas o descargar los DICOM. Entonces tú puedes decir, yo hago un algoritmo en Python, hago un algoritmo en C, en donde yo pueda todas esas librerías, todos esos DICOMs, irlos barriendo, irlos peinando y adquirir la información que yo necesito. Pero ¿qué pasa? A veces no se puede adquirir de esa manera, a veces tienes que hacerlo a papel y lápiz, ¿no? A veces tienes que ir apuntando el kilovoltaje, porque el equipo no te da. Y entonces tú ya estás ahí y dices, bueno, yo aquí ya tengo acceso a la información, tal vez no vuelvan a prestar el equipo, entonces yo tengo que minar esta información como pueda, y uno de esos problemas es que no hay acceso. O sea, debería de haber, lo ideal sería que hubiera un convenio entre varias instituciones en donde exista un servidor y todas las personas tengan acceso a ese servidor, ¿no? Y entonces ahí podríamos hablar ya de niveles de referencia nacionales, locales, y adentrarnos en esto que es estimar la dosis al paciente, que creo que es muy, muy importante llevarlo a un futuro, ¿no? O sea, la dosimetría es uno de los grandes problemas a la hora de realizar, de aplicar las radiaciones en medicina, pero pues ya estamos viendo los efectos, ¿no? Estocásticos, por así decirlo, o los efectos que se están presentando, que son resultados de hace 50 años. Entonces no sabemos dentro de 50 años cuáles son los nuevos problemas o los nuevos efectos a los que nosotros nos vamos a enfrentar, y lo que queremos es precisamente minimizar o eliminar la probabilidad de desarrollar efectos por el uso de radiación en medicina. Muy bien. Tenemos una pregunta que fue formulada a través de la página web. Por cierto, aprovecho, voy a poner en el chat la URL de la página web de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica. Allí pueden estar al tanto de los diferentes eventos que estamos organizando. Igualmente está también en el chat el link para que se unan al canal de WhatsApp, donde estamos difundiendo información acerca de los seminarios que estamos dictando de manera constante. La pregunta dice así, la formula Juan Manuel Hernández Esquivel, que creo que no se terminó conectando hoy al seminario, pero bueno, dejó la pregunta. Dice, la pregunta no está muy clara, pero bueno. Yo me sé la pregunta. Su pregunta es de cuál es la mejor guía de referencia para estudios pediátricos. Perfecto. La verdad, yo no podría decirles cuál es la mejor referencia, y al final yo considero que no es tan relevante, en el sentido de que estamos muy atrasados. O sea, yo en el estudio que les mostré ahorita, yo no pude tener un suficiente muestreo de pacientes pediátricos para establecer niveles de referencia pediátricos, y al final podemos encontrar muchísimas referencias. Digo, la literatura es muy amplia y hay muchos artículos, pero aquí lo importante no es establecerlos, sino cómo aplicarlos, porque realmente los pacientes pediátricos son los que más nos interesan a los que estamos actualmente preocupándonos por los efectos de la radiación a futuro. Recordemos que sus células están en desarrollo, ellos son más propensos a desarrollar estos efectos.
Entonces no sabría decirles cuál es la mejor guía. Solamente les podría decir que el establecimiento de guías, estar constantemente actualizándonos con este tipo de escritos, nos van a llevar a establecer niveles de referencia en nuestros establecimientos y en un futuro que sea significativo a la hora de hablar de las dosis a los pacientes. Ahora, rápidamente les iba a comentar de otro negocio que tengo. Estoy vendiendo playeras de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica. No, no es cierto, pero les iba a comentar que yo en la próxima charla sugiero que hagamos una dinámica de unas preguntas y la persona que gane le vamos a regalar una playera de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica. ¿Qué les parece? Buenísimo, buenísimo. Mira, Fernando, ¿y cómo sabías la pregunta? Estoy temiendo que nos hackeaste la página web o cómo. No, para nada, es un amigo mío y yo esperaba que se fuera a conectar hoy y me comentó que me iba a hacer una pregunta. Entonces, porque justamente para que no digan que son paleros, ¿no? Para que no digan que mandamos paleros. No sé si saben lo que es el palero allá en Salvador. No, cuéntanos, ilústranos. El palero es cuando tú llevas a tu gente para que te pregunten lo que tú quieres. Pues, ¿no? Para que te hagan el coro. Sí, exactamente. Bien. No, porque era justamente la pregunta, pero eso estaba en la base de datos nuestra y yo, caramba. Herreman como que es hacker, además de los demás atributos que tiene. Son de los poderes mexicas que contamos aquí en México, ya saben. Clarividencia y todo. No, es un compañero, para que quede claro, es un compañero que me dijo que me iba a hacer una pregunta y yo esperaba verlo aquí en la charla, pero supuse que era de él. Y luego cuando dijiste el nombre, pues obviamente supe que era él. Buenísimo. Como les comentaba, realmente pues es una problemática muy interesante y aquí por lo menos en Latinoamérica creo que es un tema que a pesar, como les digo, no es un tema nuevo, pues no es un tema bien abordado aún. Y sí, las condiciones, yo les presenté un estudio donde únicamente vimos tórax, abdomen y cráneo, y estamos hablando de adultos, o sea, hablamos de toda la margen de mayores de edad, todos los adultos, no consideramos peso, a veces no tenemos información al peso. Si hacemos un estudio retrospectivo, a veces el equipo ya no cuenta con esa información. Entonces, sí es un buen tema a abordar, la verdad, yo lo considero un tema actual. Muy bien. Adelante, Cecilia. En el nombre de la asociación, gracias. En el nombre de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, SPR, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al ingeniero físico y físico médico Fernando Herreman por brindarnos esta valiosa charla sobre niveles de referencia en radiodiagnóstico. Su presentación ha sido no solo para quienes trabajamos día a día en la protección radiológica y en la mejora continua de conocimiento. Sin duda nos encuentra avanzando en la implementación de buenas prácticas, en la optimización de los pacientes. Gracias, ingeniero Herreman, por sumarse con tanto entusiasmo de formación, porque ya hemos trabajado anteriormente con personal de El Salvador. Este espacio ha sido una valiosa oportunidad para aprender, reflexionar y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad radiológica. Esperamos, Fernando Herreman, contar con su participación en futuras ocasiones. Le reiteramos nuestra gratitud y admiración y muchas gracias a México. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan bonito fin de semana y les agradezco mucho y estamos para servirles. Bueno, así entonces concluimos esta sesión. Muchas gracias a todos los que pudieron conectarse, compartir hoy con nosotros y queden atentos a futuras invitaciones que les hagamos. Recuerden que estamos haciendo seminarios a razón de 2 veces al mes.
Entonces, suscríbanse al canal de WhatsApp. Les recuerdo que en el canal de YouTube van a tener estas y todas las demás seminarios que hemos grabado. Estas se las vamos a enviar por correo electrónico, el link cuando lo tengamos listo. Así que bueno, hasta luego. Muchas gracias de nuevo, Fernando. Gracias a ustedes.